José era uno de los 12 hijos de Jacob y, según dice la Biblia, era el favorito de su padre. Cuando José tenía 17 años de edad, su padre le regaló una túnica de colores. Los hermanos ya estaban resentidos con él debido a que José le contaba a su padre las cosas malas que ellos hacían. La túnica vino a aumentar el rencor en ellos. Como si fuera poco, José tenía un don especial. Dios le revelaba a través de sueños cosas que sucederían en el futuro. Saludos a toda la audiencia. Compartimos con vosotros y con Alejandro Salcedo este espacio de reflexión. Hoy hablaremos de José. En semanas anteriores hemos visto el estudio bíblico sobre la vida de Jacob, la vida de Abraham, hemos visto la vida de Isaac, hemos visto y estamos viendo la vida de José. Nos hemos adentrado un poquito en su historia y queremos profundizar con esta reflexión para que entendáis, y yo también entienda, que la palabra de Dios es viva y eficaz. El Señor puede hablarte a ti de una manera en un versículo, en un pasaje en concreto de la Biblia. A mí el Señor, en ese mismo pasaje, me puede dar otra interpretación diferente. Encontramos la historia bíblica sobre José en el libro de Génesis, capítulo 30, versículo 22 en adelante. En su juventud, José tuvo 2 sueños relacionados con él y su familia y decidió contarlos. En el primer sueño, él se vio en el campo junto con sus hermanos atando gavillas. Para la audiencia que no lo sepa, las gavillas son el conjunto de ramas. De repente su gavilla se levantó muy recta mientras que las gavillas de sus hermanos se inclinaban frente a la suya. En el segundo sueño, José vio el sol, la luna y 11 estrellas que representaban a sus padres y a sus hermanos inclinándose ante él. Como es de esperar, ninguno de los 2 sueños le sentó bien a sus hermanos. El enojo y la envidia crecieron en sus corazones, así que comenzaron a tramar la forma de deshacerse de él. Su padre, sin embargo, reflexionaba sobre estos sueños. La realidad es que ambos sueños venían de Dios. Hablaban de algo que llegó a cumplirse con el pasar de los años. Luego de soportar muchos pesares e injusticias, José llegó a ser alguien muy importante y toda su familia tuvo que inclinarse ante él. En una ocasión, los hermanos de José estaban en otro lugar apacentando las ovejas, y Jacob el padre envió a José a ver si sus hermanos y el rebaño estaban bien. Cuando los hermanos vieron a José, le llamaban el soñador, de lejos, vestido con su túnica de colores, comenzaron a tramar un plan. Querían deshacerse de él. Esto lo puedes encontrar, libro de Génesis capítulo 37, versículo 12. La idea original era bastante macabra, lo cual nos revela la condición del corazón de algunos de sus hermanos. Se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas, y diremos que le devoró un animal salvaje, y a ver qué terminan sus sueños. Sin embargo, Rubén, el mayor, se opuso a que le hicieran daño a José. Él propuso que lo arrojaran a una cisterna y lo dejaran allí. En realidad su plan era venir luego a rescatar a su hermano y llevarlo de vuelta a casa con vida. Pero el plan tomó un giro inesperado cuando los otros hermanos vieron una caravana de mercaderes madianitas que se dirigía a Egipto. Judá, uno de los hermanos, sugirió no matar a José sino venderlo, y así lo hicieron. Así fue como José se encontró vendido como esclavo y camino a Egipto. Los hermanos tomaron la túnica de colores de José y la empaparon con sangre de cabrito. Al llegar a casa, le hicieron creer a su padre Jacob que José había muerto devorado por un animal salvaje. Por su parte, los madianitas, al llegar a Egipto, vendieron a José por segunda vez, y allí lo compró un funcionario de Faraón y capitán de la guardia llamado Potifar. José comenzó a trabajar para él y todo lo que hacía salía bien, algo que no pasó desapercibido. Por esta razón, Potifar decidió nombrar a José mayordomo de su casa y administrador de sus bienes. La casa prosperaba.
Todos estaban contentos. Lo único que Potifar no compartía con José era obviamente su mujer. Por desgracia, la mujer de Potifar se antojó con seducir a José y ahí comenzaron los problemas. José no cedía al acoso y ella lo resentía. Un día, cuando todos los que trabajaban en la casa estaban en otro lugar, la mujer aprovechó para acercarse a José y agarrarlo por la ropa. Él salió corriendo porque tenía temor de Dios y porque no quería causar pesar a Potifar. Y al salir corriendo, dejó su manto en las manos de la mujer. Ella, despechada, decidió contar la historia a su manera. Llamó a los siervos de la casa gritando y les enseñó el manto de José diciendo que él había intentado aprovecharse de ella. Cuando el marido llegó, ella le contó la misma historia y él, enfurecido, mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. La Biblia dice en Génesis capítulo 39, verso 20, que aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. José se ganó con facilidad la confianza del guardia de la cárcel y éste lo puso como encargado de todos los prisioneros y de todo lo que se hacía allí. Una vez más, tal y como había sucedido con Potifar, José vio cómo Dios le daba gracia ante los ojos de la persona encargada. Luego de un tiempo, el faraón se enojó con dos de sus funcionarios, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Los envió a prisión a la misma cárcel donde estaba José. Y una noche tanto el copero como el panadero tuvieron un sueño. Por la mañana José los notó algo inquietos y les preguntó qué les pasaba. Ellos le confesaron que habían tenido dos sueños y que no encontraban a nadie que pudiera decirles el significado de estos. Y José les contestó lleno de confianza en Dios. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación? ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Vemos en la historia cómo los dos cuentan su sueño. El copero es restituido y José le dice: acuérdate de mí. El copero no se acordó de José hasta que pasaron 2 años, hasta que Faraón tuvo 2 sueños. Y el copero dijo que en la cárcel, cuando él estaba allí, había un joven hebreo que interpretaba sueños. Faraón inmediatamente llamó a José. José interpretó los 2 sueños y Faraón nombró embajador de Egipto a José. En esta historia bíblica vemos que Dios le dio dones especiales a José y él, con el paso de los años, aprendió a usarlos de forma eficiente y sabia. ¿Conoces los dones que Dios te ha dado? ¿Los estás usando para la gloria de Dios? Alejandro Salcedo en este día presenta esta reflexión sobre José. La historia de José es una de las más inspiradoras de la Biblia. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y luego encarcelado. Pero a través de todo esto nunca perdió la fe en Dios. Eventualmente José ascendió hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Y usó su posición para ayudar a la gente durante un tiempo de hambruna y perdonó a sus hermanos por lo que le habían hecho. La historia de José tiene muchas lecciones para nosotros. Y vamos a ver algunas de las lecciones que tiene la historia de José. José pudo superar sus pruebas gracias a su fe en Dios. Se puede aprender mucho de la vida de José. Soportó muchas pruebas, pero nunca perdió la fe en Dios. Sabía que Dios estaba con él a través de todo y eso le dio la fuerza para seguir adelante. José también mostró gran paciencia y gran determinación. Nunca se rindió, incluso cuando las cosas estaban en su peor momento. Siguió confiando en Dios y finalmente su fe fue recompensada.
Así que la lección o la primera lección es que si quieres superar los momentos difíciles de tu propia vida, recuerda que debes tener fe en Dios. Debes ser paciente. Debemos ser decididos, nunca rendirnos. José proporciona además un poderoso ejemplo de la importancia del perdón. Él fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo. Pasó años en prisión, pero eventualmente se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. A pesar de todo lo que le había pasado, José nunca guardó rencor a sus hermanos. Los perdonó por su traición e incluso los ayudó durante un tiempo de hambruna. Así que José nos está enseñando que el perdón es una de las armas más poderosas que tenemos. Sana las relaciones. Ayudamos a superar el pasado. Pero el perdón, por sobre todo, quita de nosotros toda raíz de amargura. Y la falta de perdón produce en nosotros obstáculos para poder tener una plena relación con el Señor. Una plena relación con Dios. Así que si queremos tener una vida íntima con el Señor, debemos perdonar. Y es lo que nos enseña José. Mira por todas las situaciones que atravesó él, por toda la situación que atravesó José, y aún así perdonó. José, el hijo de Jacob, fue vendido como esclavo en Egipto por sus celosos hermanos. Más tarde José fue librado cuando su interpretación del sueño del faraón salvó a Egipto del hambre. La resistencia y fidelidad de José en una situación difícil, combinadas con su confianza en Dios y su voluntad de perseguir sus sueños, es un ejemplo inspirador de cómo los sueños se pueden hacer realidad. A través de la fe y la confianza, José pudo convertir su situación en una oportunidad. Demostró que si estás dispuesto a trabajar duro, nunca rendirte y tener fe en Dios, tus sueños pueden hacerse realidad si están conforme a la voluntad de Dios. Así que también esto es una lección de paciencia, mostrándonos que a veces los sueños tardan en hacerse realidad. José tuvo que esperar muchos años para el cumplimiento de sus sueños. Y su paciencia demostró que confiaba en Dios y sabía que las cosas saldrían bien, incluso mientras estaba en prisión. José mantuvo una actitud positiva y esperó pacientemente la oportunidad de probarse a sí mismo. Esta determinación valió la pena cuando Faraón quedó tan impresionado con la interpretación de José de su sueño que lo nombró segundo al mando de todo Egipto. Así que esto nos enseña a ti y a mí el poder de vivir con propósito. Nosotros tenemos un propósito aquí en la tierra. Sueña conforme a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Y lucha por el propósito. Nunca te des por vencido. José nunca permitió que sus circunstancias difíciles lo deprimieran y continuó persiguiendo sus sueños. A través de la historia de José podemos entender que no importan los obstáculos que la vida nos presente si nos mantenemos fieles a nuestro propósito y confiamos en Dios. Nuestros sueños sí se pueden hacer realidad si están bajo la buena voluntad de Dios. También podemos aprender a ser pacientes, a nunca rendirnos, incluso si nuestros sueños tardan. Si la promesa tarda, la promesa llegará, el sueño llegará. La historia de José nos muestra que con fe y perseverancia, escúchame,
con fe y perseverancia, todo es posible. Como lo demuestra la historia de la vida de José, la perseverancia es poderosa. No te canses. A veces comenzamos un proyecto y no vemos resultados inmediatos y lo dejamos a un lado y comenzamos otro. Y empieza la inestabilidad en nuestra vida. Cuando José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y acusado injustamente de una aventura por la esposa de Potifar, pudo haber optado por darse por vencido, pero en cambio optó por seguir siendo fiel y buscar oportunidades para superar sus circunstancias. Si estamos perseverando, si somos constantes en nuestro propósito, créeme que en el camino de la perseverancia vas a encontrar oportunidades para escalar y para superar lo que viene. José fue nombrado primer ministro de Egipto, pero fue nombrado primer ministro de Egipto por su firmeza frente a las dificultades. Así que esto nos debe recordar que no importa lo que la vida nos depare, mientras permanezcamos comprometidos y firmes en la búsqueda de nuestras metas, lograremos finalmente alcanzar el éxito en Cristo Jesús. José no tomó el camino fácil cuando se encontró en circunstancias difíciles. No buscó excusas, no buscó culpables. Nosotros estamos muy inclinados a buscar excusas por las circunstancias en las que nos encontramos, a buscar culpables. Pero José nos enseña que él no empezó a buscar culpables, ni a lamentarse, ni a lamerse sus propias heridas, echado en un rincón, sino que empezó a abrazar responsabilidades y a trabajar duro, creyendo en el Señor, que Dios hará algo en su vida. Las pruebas fortalecen nuestro carácter. José demostró ser un servidor digno de confianza y ascendió incluso en medio de tanta acusación y de tanta problemática que había en medio de él. Así que en la historia de José aprendemos que no importa lo que la vida nos depare, con determinación podemos convertir nuestros sueños en realidad. Incluso cuando parezca que las probabilidades están en nuestra contra. Cuando todo está en nuestra contra, nosotros podemos decir muy seguramente que tenemos justificación para excusarnos de no seguir perseverando. Pero no. Las circunstancias adversas son escalones para poder llegar a la meta. Podemos lograr el éxito si persistimos en asumir la responsabilidad de nuestras vidas y de nuestra vida en Cristo. Asumamos lo que venga con madurez. Acerquémonos a Dios. Las pruebas van formando el carácter. En tiempos difíciles, José pudo permanecer firme, paciente. Confió en Dios y confió que Dios le revelaría sus planes cuando fuera el momento adecuado. En la esclavitud y la prisión llegaron algunas de sus pruebas más grandes, pero pudo mantenerse paciente. Yo sé que es difícil. Yo sé que es complicado, pero aquí José nos está enseñando porque es el ejemplo más patético que tenemos en la palabra de Dios. Aferrarnos al Señor y enfrentar cada desafío con valentía. Cuando se presentó la oportunidad, José usó la sabiduría que Dios le había dado.
Habló con confianza y claridad a pesar de la oposición que enfrentaba. Esa sabiduría se la dio el temor al Señor. Y esa sabiduría brindó dirección a Faraón durante la hambruna y le ganó el favor de Egipto. Nosotros, tú y yo también podemos buscar orientación en la historia de José en tiempos difíciles, con paciencia, confianza en el plan de Dios y una voluntad fuerte. No más excusas, no más echarle la culpa a todo menos a uno mismo. Podemos perseverar y usar nuestra sabiduría para levantarnos en medio de tiempos difíciles. También la vida de José nos enseña la importancia de realizar todo nuestro potencial. Tenemos potencial, tenemos dones, tenemos talentos. Y a pesar de las desafortunadas circunstancias de José, él nunca abandonó sus sueños y continuó esforzándose para lograr grandes cosas. Él nos enseñó que no importa los problemas que enfrentemos, aún podemos luchar por la grandeza. A través de su ejemplo, nos mostró que nuestro potencial solo está limitado por nuestras propias creencias. Y si creemos, todo nos es posible. Tomemos la lección de José. Comencemos a pensar fuera de la caja. No tengamos miedo de correr riesgos. Salir de nuestra zona de confort. Porque no sabemos qué cosas increíbles podemos encontrar si lo hacemos. Fijémonos objetivos claros en Cristo Jesús. Persigamos esos objetivos claros en Cristo Jesús. Pero hagámoslo con pasión y así podremos desarrollar todo nuestro potencial. Así que en resumen, mis amados, la vida de José es un testimonio del hecho de que podemos superar cualquier obstáculo si tenemos fe en Dios. Él pudo pasar de ser un esclavo a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Las lecciones que aprendemos de José son muchas, pero las más importantes son tener fe en Dios, ser pacientes y confiar que el plan del Señor se llevará a cabo en nuestras vidas. El propósito de Dios, si perseveramos, se llevará a cabo en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.